autoconocimiento, el Jnana Yoga, que es básicamente el módulo 2 del retiro de autoconocimiento, autotransformación y liberación basado en el Bhagavad Gita. Después de haber visto el módulo 1, que es básicamente una introducción al Bhagavad Gita, en este segundo módulo nos centraremos en la parte de autoconocimiento. Recordar que iremos compaginando las asanas con la meditación. Básicamente, ¿qué vamos a tratar? Son 10 puntos. Haremos una introducción al Sankhya Yoga, que es el capítulo 2 del Gita. El Sankhya es una filosofía dualista creada o fundada por el gran sabio Kapila, y el Yoga Sutra o el Raja Yoga se basa precisamente en la filosofía del Sankhya Yoga. En el segundo punto nos centraremos en la diferenciación entre nuestro cuerpo finito y Atman, el yo imperecedero, el alma. A continuación hablaremos sobre el concepto de hombre real, nuestra alma, nuestro ser infinito, y el hombre aparente, que va a ser el cuerpo. Haremos en el punto cuarto una diferenciación importante, que es la diferenciación entre jnana, que es conocimiento, el conocimiento teórico que se puede adquirir en los libros, y es importante decir que el conocimiento que yo os puedo transmitir en este retiro es este conocimiento. El otro es vijnana, que sería equivalente a realización o discriminación. Y ese concepto no es teórico, es un concepto de autorrealización, y es el buscador, tú, quien tiene que desarrollarlo, o incluso contar con la ayuda del Bhagavad Gita. Pero es muy importante tener claro que cuando en el Gita nos está hablando de jnana, de conocimiento, se define a este tipo de conocimiento, no a la realización. A continuación, en el siguiente punto, analizaremos el primer verso del capítulo 1. El capítulo 2 del capítulo. Ahora no me acuerdo qué verso es, perdonad, pero es un verso que dice: cuando un hombre se cree sabio, pero realmente es un ignorante, refiriéndose a Arjuna. A continuación analizaremos la esencia filosófica del Gita, que es, como hemos ido comentando, la importancia de discriminar entre lo irreal y lo real, el Satchitananda. Acordaros del leitmotiv del retiro, que es llevarnos de lo irreal a lo real. Y analizaremos el verso 2.16, que es quizás el verso más complicado del Bhagavad Gita, pero entraremos. Más o menos dice: lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. No os asustéis, lo analizaremos con calma y lo entenderéis. Entraremos en el siguiente punto, que se basa en el concepto de que ningún alma ha sido nunca creada, ni puede el alma morir. Y eso lo haremos para explicar el verso 2.22, que es: Atman cambia de cuerpo y el hombre de su ropa. A continuación analizaremos el verso 2.25, que es: ni los sentidos ni la mente pueden conocer a nuestra alma. Debatiremos sobre el concepto de que el alma es libre por el derecho propio, y entraremos a debatir lo que yo llamo la gran paradoja del hombre. Si crees que tu verdadero yo es infinito, ¿por qué actúas como un cuerpo, con miedo y sin sentirte libre? Este más o menos sería el esquema muy rápido de lo que trataremos en el módulo 2 sobre autoconocimiento de este retiro. Soy Pedro Aroney, traductor de Bhagavad Gita de la obra de Swami Vivekananda, y estaré encantado de compartir contigo mis conocimientos sobre el Gita. Muchísimas gracias.